se corta este tema, así que vamos a tener problemas. ¿Están escuchando, no? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, entonces comenzamos con varianza, que está también dentro de lo que se conoce como genética cuantitativa. Ahí está. Bueno, la varianza es la responsable por las diferencias fenotípicas existentes entre los individuos de una población. La varianza puede tener las siguientes causas. Pueden ser debidas a diferencias genéticas entre los individuos, a diferencias ambientales entre los individuos y a diferencias causadas por interacción entre los genotipos y el medio ambiente. Esas serían entonces las causas. La primera, la diferencia genética entre los individuos. Están ligadas a la dinámica de los genes en la población. Ya sabemos que cada individuo presenta millares de locus génicos y las diferencias que pueden ocurrir. Tienen que ya se han admitido a sus compañeros acá. Muy bien. Y las diferencias entre los genes se deben a las interacciones, combinaciones y recombinaciones entre los mismos. Y esto va a dar a lo que se conoce como patrimonio genético, pero del cigoto. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que los genes pueden tener combinaciones, interacciones, recombinaciones. Y todo eso, esa combinación de genes, es lo que va a tener patrimonio genético del cigoto, o sea, de la siguiente generación, ¿no? Con excepción de los gemelos monocigóticos, es prácticamente imposible que dos individuos en una población panmítica, o sea, las que se cruzan al azar, posean la misma constitución genética. Cuando son parientes o consanguíneos, se espera que posean mayor semejanza genética entre sí que individuos que no son parientes. ¿Sí? Pues ahí podríamos tener un caso, sí, de un poco más semejanza entre parientes. También cuando los padres son homocigóticos para la mayoría de los pares de alelos, se debe esperar una mayor semejanza entre sus hijos que entre la progenie de padres heterocigotos. Bueno, entonces eso sería lo que correspondería a la variación provocada por los genes. Variación, por supuesto, que va a expresarse a través del fenotipo del individuo. Ahora tenemos el medio ambiente, que también afecta la expresión del fenotipo de los caracteres cuantitativos. Las variaciones fenotípicas causadas por el medio ambiente están sujetas a las siguientes condiciones. Primero, que no se transmiten de padres a hijos y no están ligadas a la herencia génica. Entonces, el medio ambiente es importante para la expresión del potencial genético de los individuos. Puede mejorar rápidamente la condición ambiental con reflejo en el fenotipo del individuo. O sea, el individuo puede tener un genotipo, pero eso se va a ver expresado dependiendo mucho del medio ambiente. Pero ya saben que ese medio ambiente también puede estar controlado. Las componentes que constituyen a la varianza fenotípica es la varianza genotípica más la varianza ambiental. La ambiental estarían incluidas en ella todo lo que sea desviación atribuibles al medio ambiente. A su vez, la varianza genotípica
se descompone en lo siguiente, en varianza aditiva, varianza debido a la dominancia, que mide las desviaciones, un cachito, las desviaciones debido a la dominancia, y también la varianza de interacción, que mide los desvíos atribuidos a la interacción. Entonces, aditiva, desvío de dominancia y desvío de interacción. Ahora, si nosotros unimos estas dos fórmulas en una sola, tenemos que la varianza fenotípica es igual a la varianza aditiva más la varianza debido a la dominancia más la varianza debido a la interacción más la varianza ambiental. Muy bien. Seguimos. Relación entre la varianza genotípica y la ambiental. Ellas son las responsables por las diferencias de expresiones fenotípicas en condiciones ambientales distintas. Como ejemplo tenemos el del cebú, por ejemplo, con relación a las razas británicas. Por ejemplo, el cebú ya está adaptado a un clima más tropical, entonces ese animal, estando en ese clima, va a expresar todo su potencial fenotípico. No ocurriría lo mismo con una raza británica que fue criada en un ambiente templado, ¿sí? Por más que tenga un buen genotipo, él no va a poder expresar, no va a tener una mayor expresión de ese fenotipo debido al medio ambiente. Lo mismo probablemente ocurriría si reemplazan ustedes al cebú en un ambiente templado, en donde estarían más adaptadas las razas británicas. Por lo tanto, la máxima expresión fenotípica depende mucho de las condiciones ambientales. Pero como le digo, si mejoramos esas condiciones ambientales, puede el genotipo expresarse a través del fenotipo. Seguimos. Ahora vamos a ver la varianza de los genes. Bueno. Uy, tienen un cachito que están pidiendo ingresar. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces la fracción de varianza debido a los genes. Ella se expresa a través de esta fórmula. Decimos que tenemos en el numerador la varianza genotípica dividido la suma de la varianza genotípica más la varianza ambiental por 100. Vamos a suponer que la varianza genotípica es igual a 30, la varianza ambiental también igual a 30. Entonces, la varianza causada por los genes resultaría, reemplazando esta fórmula, igual a 30, 30 más 30 por 100, 50%. Vamos a suponer que mejoramos las condiciones ambientales y la condición ambiental ahora tiene un valor de 20. Entonces, la varianza debido o causada por los genes va a ser igual a 30 dividido 30 más 20 por 100. Es igual a 60%. Así se verifica que al disminuir los factores del medio ambiente, el porcentaje de varianza genotípica o génica, digamos, o de los genes, aumentaría. Esto se vio expresado o representado, digamos, por un experimento realizado por Robertson en 1957. Este señor analizó la morfología de la Drosophila melanogaster, que es la mosquita de las frutas, y observó la longitud del tórax de estos insectos. Y miró insectos que eran naturales, ¿sí?, genotípicamente heterogéneos, y de laboratorio, que eran homogéneos. Eran homogéneas esa población debido a que había endogamia entre ellas, ¿no? Vemos que la primera población
nos va a dar información sobre la varianza genotípica y la varianza ambiental, que es natural. En cambio, la segunda población solamente nos va a dar información de varianza ambiental, ya porque estaríamos trabajando en una población homogénea donde los genotipos son, digamos, homogéneos, ¿sí? Hay endogamia, entonces los genotipos son iguales. ¿El autor qué hizo? Por un lado, colocó las poblaciones, tengo población natural, población con endogamia, las componentes, decimos que en esta tenemos varianza genotípica más varianza ambiental, en esta solamente ambiental, porque estamos trabajando con individuos endogámicos, y después tenemos que hallar la diferencia entre ambas. Vemos que el valor encontrado para la población natural fue de 0,366, de la endogámica fue 0,186 y la diferencia entre ambas fue 0,180, que nos indicaría la varianza genotípica o génica. Entonces el porcentaje de variación entre los genes va a ser igual a 0,180 dividido 0,180 más 0,186 por 100. Esto es igual a un 49%. ¿Qué nos indica esto? Que el 51% de la variación de la longitud de tórax entre los individuos de la población es probablemente debido a desvíos provocados por factores no genéticos. No genéticos estaría el ambiente, ¿no? Y 48% como consecuencia, 49% como consecuencia de diferencias genéticas. Entonces, esto es lo que nos está indicando lo que corresponde a los genes. Y esto es lo que, o sea, sería el 49%, y esto es lo que nos representa es digamos, todas las variaciones que no son genéticas. Interacción entre genotipo y ambiente. Si un genotipo fuera superior a otro en determinado ambiente e inferior en otro, debe estar ocurriendo una interacción entre genotipo y ambiente. Esto es, los diferentes genotipos entonces van a responder de diferente manera a diferentes ambientes. Así, Falconer en 1964 también realizó un estudio, ¿sí?, en ratones. Este estudio lo llevó a cabo cuando estos ratones pesaban entre 3 a 6 semanas de edad y vio la ganancia en peso de los ratones. ¿Y qué es lo que vio él? Él utilizó a los individuos colocándole en diferentes, digamos, condiciones de nutrición. O sea, los colocó en una buena y una mala nutrición. Y vio qué ocurría en cada línea. ¿Qué es lo que él observó? Entonces tenemos la línea A y la línea B. Tenemos una buena nutrición y una mala nutrición. Si ustedes ven en la línea A, los animales adquirieron un peso de 17,2 gramos. La B, 16,6 gramos. Esto en buena nutrición. En cambio, en mala nutrición, fíjese que la línea A pesó 12,6 gramos y la línea B 13,6 gramos. O sea, fíjese que en este caso la B tuvo mayor peso en mala nutrición y en este caso la A en buena nutrición fue la que tuvo mayor peso. O sea, que se expresan los genotipos dependiendo mucho del medio ambiente en donde los animales fueron colocados. ¿Estamos? Entonces, el comportamiento fue opuesto en relación a la ganancia de peso sobre las diferentes condiciones nutricionales. Como es difícil evaluar la interacción entre el genotipo y el ambiente aisladamente,
La varianza causada por estos factores es computada con la varianza ambiental. Entonces es muy difícil separar el genotipo, la interacción entre el genotipo y el ambiente. Como dijimos, la varianza genotípica era igual a la varianza aditiva, más la varianza debido a la dominancia, más la varianza debido a la interacción. La varianza aditiva es la responsable de la respuesta de la población ante la selección y también ante el parecido entre parientes. Y la ecuación que la representa va a ser igual a 2 por P por Q por A más D por Q menos P, todo esto elevado al cuadrado. Esto se acuerdan que era la amplitud de alfa. La varianza debido a la dominancia se representa con esta fórmula. Varianza debido a la dominancia es igual a 2 por P por Q por D elevado al cuadrado. De esta manera podemos descomponer toda esta fórmula y decimos que la varianza genotípica, reemplazamos nomás los términos, va a ser igual a 2 por P por Q por A más D por Q menos P, todo elevado a esta parte de término que correspondería a la amplitud de alfa elevado al cuadrado, más 2 por P por Q por D elevado al cuadrado, más la varianza de interacción. La varianza debido a la interacción. Ella es de muy pequeña importancia para el cálculo de la varianza total o fenotípica. Por eso mucho no se la utiliza. Este tipo de varianza se origina por la interacción entre genes de locus cromosómicos diferentes. Entonces, es la interacción entre genes de locus cromosómicos diferentes. La interacción entre varios locus génicos tiene efecto muy pequeño para la varianza total o fenotípica, por lo cual se acostumbra considerar apenas la interacción entre dos locus. Así tenemos que la varianza de interacción va a ser igual a la varianza entre dos valores aditivos más la varianza entre un valor aditivo y un valor debido a la dominancia más la varianza entre dos valores debido a la dominancia más la varianza debido a la interacción entre más de dos locus. Bueno, ¿cuáles son las causas de las varianzas ambientales? Pueden ser causas climáticas y nutricionales, que en cierta medida pueden ser controladas, por lo menos en parte por el manejo y las condiciones experimentales que uno tenga, ¿no? Que uno esté realizando. Ahora, el efecto materno ya es difícil de controlar. Son de los siguientes, tenemos el genotipo de la madre, la edad de la madre, el orden de aparición, ambiente general y específico de la madre, en resumen, todos los factores ambientales que actúan sobre la madre en el periodo pre- y postnatal y que puede afectar el comportamiento de los hijos. Eso serían entonces las causas. ¿Y cómo van a calcular la varianza? Si remontamos al ejercicio de la clase anterior, donde habíamos visto un caso de dominancia parcial, en donde teníamos que el ratón natural o normal o silvestre, perdón, digamos que tenía 14 gramos, después teníamos el pigmeo que pesaba 6 gramos y el heterocigota que pesaba 12 gramos. Habíamos calculado el valor. Hemos calculado el valor genotípico, que eran estos valores, el valor aditivo, que eran estos que estaban aquí,
y el de valor debido a la dominancia, que eran estos que estaban aquí. ¿Cómo van a calcular la varianza? La varianza van a calcular elevando al cuadrado los valores y multiplicando por la frecuencia del gen. El gen acá habíamos dicho que Q valía 0,1. Entonces sería que P valdría 0,81, el heterocigota sería 0,18 y el homocigota recesivo, que era el pigmeo, 0,01. Multiplican, entonces elevo el valor al cuadrado, multiplico por frecuencia. Realizo el mismo procedimiento en cada uno de los genotipos. Una vez que realizo ese cálculo, sumo todos ellos y me va a dar la varianza genotípica. Siempre los últimos dos números siempre le va a un valor de 0,0. Lo mismo hago para el valor aditivo. Entonces, elevo el valor al cuadrado y multiplico por la frecuencia para cada uno de los genotipos. Entonces, elevo el valor al cuadrado, multiplico por frecuencia. Una vez que tengo esos valores, los sumo todo y eso me va a dar la varianza aditiva. En este caso, fíjense también que los dos últimos números son 0, 0. El mismo procedimiento realizo para el valor debido a la dominancia. Elevo el valor al cuadrado, multiplico por la frecuencia para cada uno de los genotipos. Nuevamente sumo todos esos valores obtenidos y me va a dar la varianza debido a la dominancia, que también al final van a tener estos dos ceros. Eso es para ir controlando que están haciendo bien el ejercicio. Ahora, sumo varianza aditiva y varianza debido a dominancia y me va a dar el valor de la varianza genotípica. Siempre le tienen que dar el valor de la varianza genotípica, pues si no estarían haciendo mal el ejercicio. Bueno chicos, eso es todo lo que tienen que saber de varianza. ¿Alguna pregunta?